Muy buenos días, te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y soy creador de Desarrollatri.com, donde a través de programas personalizados acompaño a pymes y a líderes a equilibrar ese negocio y esa vida que la tienen súper olvidada y así poder subir de nivel. Recuerda que sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Como puedes ver, en estos podcasts te encuentras entrevistas. Aquí tengo una persona al lado que en breve vamos a conocer. Pero déjame que antes te cuente qué te vas a encontrar en este podcast. Pues mira, te vas a encontrar entrevistas inspiradoras de gente maravillosa y generosa que nos van a entregar todo su conocimiento y sobre todo todas sus experiencias para que tú la pongas en el día a día en tu emprendimiento, incluso en tu vida o en un proyecto que tengas a largo plazo o a corto plazo. ¿Por qué? Porque son gente que ya ha recorrido ese camino que nosotros, los que estamos empezando, queremos recorrer. Así que hoy tengo el placer de presentaros a Macarena Esteves. Macarena para mí es una persona que siempre que la conocí en LinkedIn y siempre que he conectado con ella es generosa sin querer, le digo yo. ¿Por qué? Porque aunque ella no quiera, lo es. Macarena es una emprendedora de nata de toda la vida, socia de Deloitte y está encargada del área, ojo, de Analytics y Cognitive. Es matemática, pero también ha sido Top Voice del 2020 en LinkedIn. Así que para mí, como veis, estoy nervioso, lo reconozco. ¿Por qué? Porque para mí ella es, no sé, un top one. Y entonces es muy importante para mí esta entrevista, así que espero que disfrutéis tanto como lo estoy haciendo yo grabándola, pero sobre todo es una mujer apasionada y da valor a todo lo que tiene. Así que, Macarena, buenos días en este caso, buenas tardes a los que lo escuchen por la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta. Para mí también es súper especial estar aquí contigo, que también te admiro un montón. Pues muchísimas gracias. Me va a poner colorado. Ay, Dios mío. Ay, ay. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy son las tomas de decisiones eficaces, basadas en el campo, como Macarena es tan especial y tan experta, en el campo de la analítica. Así que es un tema apasionante que puede ser muy complicado. De hecho, es complicado, pero como vais a ver, Macarena va a explicar las cosas de una manera tan sencilla que te va a llegar, vamos, como te digo yo, masticadito, ¿no? Como dicen los niños chicos. Si ves que esto te gusta lo que estás escuchando, te gusta lo que estás viendo, que también estamos en YouTube, así que por favor te invito a que te suscribas al canal en donde lo estés escuchando, en la plataforma que habitualmente la escuches, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la que estés utilizando, le das a seguir, si quieres nos das 5 estrellas y a mí ya se me salta una lágrima, te lo agradezco muchísimo y me callo. Vamos al meollo de la entrevista, vamos a conocer a esta mujer maravillosa y siempre, Macarena, en estas entrevistas que hago, lo primero que hago es preguntar siempre lo mismo. ¿Quién es Macarena? Para que nuestros oyentes pues no, te conozcan un poco más. ¿Quién es Macarena? Pues mira, Macarena es una mujer ya mayor, tengo 55 años, que tuvo la suerte de estudiar la carrera de matemáticas, que le marcó la vida, porque la verdad que, bueno, nunca pensé, no la estudié con una seguridad de que era lo que realmente quería hacer, fue un poquito casual y sin embargo el haber estudiado matemáticas pues me ha abierto muchísimas puertas a nivel profesional y me ha permitido también mucho ayudar a muchísimas personas y a muchísimas empresas y eso es gratificante. Y Macarena es madre de una niña adoptada en la India, soy madre soltera y Macarena es amante de los animales y en especial de mi perra. Qué maravilla. Mira, ese dato no lo tenía yo, que me parece, ves como lo de la generosidad que decía al principio, adoptando una niña en la India, madre soltera, matemática, a mí las matemáticas me fascinan, me encantaría saber más, es algo que me ha gustado siempre de pequeñito y por eso esta entrevista para mí es tan especial. Macarena, ¿qué es Deloitte, donde estás ahora mismo como socia? ¿Nos puedes Pues explicar mira, un poco? Deloitte es una grandísima compañía, es una de las Big Four, una de las cuatro grandes compañías a nivel mundial. Es una compañía que hace muchísimas cosas, tiene muchísimas líneas de negocio. En particular, tiene grandes áreas primero y luego dentro de esas grandes áreas tiene diferentes unidades. Una de las grandes áreas es consultoría, donde hay diferentes unidades de servicio y una de esas unidades es Analytics and Cognitive, que es el área en el que estoy yo. Y este área lo que hacemos es con la analítica y con la inteligencia artificial intentamos ayudar a las empresas a solucionar problemas y a dar velocidad a la transformación digital que todas las empresas están ahora mismo viviendo.
Ujú, claro, sí, además yo creo que el que no dé este paso es como quedarse atrás, ¿no? Es como vivir en el siglo pasado, o te actualizas y buscas las mejores para ello, o te quedas tarde o temprano es como una empresa vida en muerte, ¿no? O sea, estás viva, pero sabes que poco a poco vas a ir cayendo si no te actualizas. Qué bonito. Macarena, ¿nos puedes contar brevemente tu trayectoria para ver cómo has llegado hasta aquí y todo lo que... No todo, porque sé que es brutal, pero lo más destacado sí puede ser. Bueno, lo más destacado es, yo hice matemáticas, cuando acabé la carrera de matemáticas, hice un máster de dirección de empresas porque yo no quería dedicarme a enseñar matemáticas en los colegios. Eh, Tenía un poco así como la duda de qué hacer, entonces pensaba que hacer un máster pues me iba a complementar muy bien. Y efectivamente así fue, luego ya empecé a trabajar en el servicio de estudios de Alcampo. De ahí me pasé de nuevo a la universidad a hacer un doctorado en matemática aplicada y estuve 5 años en la universidad, o entre 4 años o así en la universidad. Y cuando estaba en la universidad a punto casi de acabar la tesis, pues tuve una oferta de una empresa que se llamaba Sofres, que era la empresa que hace todo lo que es la medición de las audiencias en televisión. Ujú. Y empecé a trabajar ahí y ahí encontré, pues, digamos, un campo muy interesante, que es todo el campo de la medición de la eficacia de la publicidad. Entonces, desde muy jovencita, pues ya empecé a trabajar con las agencias de medios, con los canales de televisión, con la prensa, con la radio. De ahí me viene un poco el conocimiento que tengo yo de ese campo. Y bueno, luego pues fue todo crecer profesionalmente. La verdad que siempre he ido teniendo más y más responsabilidades en las empresas. De ahí me moví a unas cuantas agencias de medios y luego cuando cumplí 40 años, pues decidí montar mi propia compañía de medición de aplicación de las matemáticas a las empresas para ayudarles a resolver problemas. Esa compañía se llamaba Conento. Fui creciendo poquito a poquito, empecé con una niña en el salón de mi casa y acabamos casi con 50 empleados en el año 2019, que es cuando decido integrar mi compañía dentro de Deloitte y pasar todos nosotros pues a formar parte de Deloitte, a seguir haciendo cosas parecidas, quizás ahora acompañados de esta gran estructura y un montón de grandes profesionales, pues las cosas que hacíamos en pequeñito, ahora las hacemos a lo grande. Yo siempre digo que siempre me he sentido como que yo jugaba al fútbol en mi pueblo y jugaba muy bien y todo el mundo reconocía pues que lo hacía las cosas bien, y ahora sin embargo estoy en el Real Madrid o en el Fútbol Club Barcelona, en un equipo muy muy grande, y estoy pues acompañada de un montón de otros grandes jugadores. Qué maravilla. La verdad es que primero la enhorabuena te tengo que dar esa trayectoria y haber creado desde muy poquito a muy grande y así integrarte en esta gran compañía como es Deloitte. Y como tú dices, ahora estás jugando como si seguimos con el símil del fútbol, en la Champions League, ¿no? En el top one. Así que me alegro muchísimo por ti, además te lo mereces porque eres una persona que, vamos, vale muchísimo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas en base para que los oyentes, a ver qué le puede servir según tu experiencia todo el tema este de analítica para sus decisiones en base pues eso, a su emprendimiento, a su negocio o incluso a su vida personal. Con las matemáticas, ¿hacen que se tomen mejores decisiones? Sin lugar a dudas. La matemática tiene una característica que es la verdad absoluta. Entonces, fíjate, si cualquier pregunta que uno haga, cualquier pregunta sobre la que se abra un debate, el debate es interesante porque debatir es una cosa interesante, pero es verdad que muchas veces tienes la sensación de que dices, jolín, ¿dónde está la verdad? No hay una verdad única cuando se discuten de muchas cosas, de política, de economía, de arte, de todas esas cosas que las diferentes personas tienen diferentes verdades. Eso no pasa con las matemáticas. Las matemáticas son exactas y te dan esa seguridad que da la exactitud. Entonces, cuando tú tienes un argumento matemático, cuando tú tienes unos datos de los que aprender, unos datos que te respaldan tu toma de decisiones, eso te da muchísima seguridad. Y esa seguridad, pues, te permite estar tranquilo y la tranquilidad te da felicidad. Fíjate cómo pasamos de algo tan
De pequeñito, ¿no? Siempre las matemáticas han sido como uy, qué complicado, sobre todo, vamos, ¿no? La típica, ¿no? Y de repente volvemos, vamos, de las matemáticas complicadas a la felicidad. Es como, has hecho un camino ahí que me ha dejado como... Y es cierto, cuando tienes datos, ¿no? Y tienes datos y sabes que de A va a B y A es A, ¿no? Como queramos llamarlo, al final eso te da una tranquilidad de que si hago esto, mi decisión o va a tener una altísima probabilidad de que se convierta en aquello, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo cual, gracias por la explicación, que a mí, yo lo que hago es parafrasear lo que tú dices para que yo me entere y así yo creo que los oyentes también. ¿Qué impacto tienen los modelos matemáticos en las empresas y como consecuencia en su toma de decisiones? Pues mira, tienen un alto impacto. A ver, son tres cosas. Son datos, eso es importante, es tecnología y luego es la analítica, las matemáticas. Es muy importante tener datos. Aunque yo sepa muchas matemáticas, si yo voy a una empresa y le digo, venga, vamos a aprender de tus datos, vamos a modelizarlos, vamos a hacer cosas con esos datos y vamos a aprender. Si la empresa no tiene datos, pues no podemos aprender. Entonces, los datos son muy importantes. La tecnología también es muy importante, por una parte facilitadora de esos datos. Gracias a la tecnología ahora tenemos acceso a muchísimos datos y por otra parte cuando yo hago mis modelos matemáticos también los hago soportados en la tecnología. Entonces, son muy importantes los datos, la tecnología y los modelos porque llevan verdad a las empresas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un montón de cosas que son muy interesantes y, por ejemplo, imagínate, predicción de ventas o, por ejemplo, optimización de cómo tienes que repartir dinero entre diferentes partidas de gasto para maximizar tu rentabilidad. O, por ejemplo, si vas a abrir una tienda, ¿dónde es mejor que la abras para vender más? O sea, hasta el infinito. Cada una de las cosas, de las tomas de decisiones que las empresas quieren hacer, si tienen datos, tecnología y analítica para poder ver y aprender, van a poder tomar mejores decisiones. O sea que si tenemos unos datos, tenemos ¿cómo diría yo? Una combinación matemática o una fórmula matemática, tendremos mejores decisiones aplicadas a un análisis, como yo me acordaba, XY, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienes tantos parámetros, ¿no? Según los parámetros, se van a ir a un punto donde tú decides. Una vez que tienes ahí, bueno, pues decido hacer esto, lo que has dicho antes, es como el ROI, ¿no? O sea, tienes, según donde inviertas, no sé, por ejemplo, una aplicación de Facebook, ¿no? Que es a lo mejor que yo que conozco algo. Vas invirtiendo en diferentes puntos y ese ROI, esa reinversión de inversión, o sea, esa conversión de inversión es la que te ayuda, ¿no? La que podéis ayudar mejor, ¿no? Es decir, pues invierte aquí porque según nuestros datos y nuestra fórmula, estas van a ser. Puede ser más o menos, perdone que quizás me haya liado, ¿eh? No, es así. Lo que pasa es que no te puedes ni imaginar la cantidad de problemas complejos a los que se enfrentan algunas compañías. Primero que las compañías son tan distintas, tú tienes muchísimos sectores, por ejemplo, tienes energía, que es muy diferente, por ejemplo, de consumo y distribución, que es muy diferente de farma, que es muy diferente de hostelería. Entonces, cada uno de estos mundos tienen un montón de situaciones y problemas complejos que tienen que resolver. A veces muy complicados, por ejemplo, pues una compañía energética, una petrolera, por ejemplo, puede tener que predecir el precio óptimo de compra del petróleo, por ejemplo. Y eso es una cosa que es difícil porque depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores económicos, de diferentes países, de temas climáticos, en fin, de un montón de variables. Entonces, a veces estas empresas tienen problemas muy complejos que con datos y con la analítica es más fácil de resolverlos. Vale, o sea que no sé si cuanto más complicado, las matemáticas son más eficaces, ¿no? Más eficientes, ¿no? Porque teniendo esos datos, quizás viéndolo a grosso modo, es como una maraña ahí de hilos, y vosotros, pues en tu caso tú, todo lo que haces es desenredar lo máximo posible para que se simplifique, ¿no? Todo eso. Sí, efectivamente. Yo siempre digo que nosotros hacemos grandes cosas en la medida en que nuestros clientes nos plantean grandes problemas. Claro, es A como, nosotros nos da oportunidad
para superarnos a nosotros mismos, para reinventarnos, para crear matemáticas que solucionan esos grandes problemas y entonces son grandes matemáticas. Sí, eso me recuerda a una frase que leí en un libro de todos los grandes genios son genios porque hacen grandes preguntas para buscar grandes respuestas. No recuerdo ahora el libro. A veces, por ejemplo, yo siempre considero, fíjate, yo mis grandes ideas siempre las tengo en conversaciones con diferentes personas. O sea, yo creo que para tener grandes ideas es interesante escuchar grandes personas. Por ejemplo, escuchar podcasts como este o como otros podcasts, donde hablan personas, no como yo, pero otras personas interesantes. X. Y X, y eso te facilita mucho a tener grandes ideas. En matemáticas sucede lo mismo. Totalmente cierto, te tengo que dar razón porque yo haciendo este podcast llevo muy poquito, creo que hay 5 capítulos cuando estamos grabando este, y sí que es cierto que todas las personas que voy conociendo, al final son ellos los que me van aportando que mi negocio o que mi emprendimiento crezca por el mero hecho de preguntarles lo que egoístamente hablando a mí me confunde o no sé hacerlo. Entonces, claro, creo que si a mí me confunde, que si a mí me vale, pues si le puede valer a otra persona, con que le valga a una persona ya merece la pena grabar este podcast y estar contigo aquí este rato, edición y demás. Así que espero que aprovechéis y que escuchéis todo lo que tenemos que decir. Una pregunta que te quiero hacer un poco más personal. ¿Cómo haces para conciliar esa vida personal y esa vida profesional? ¿Cómo equilibras esas dos áreas tan importantes? Yo creo que las dos más Pues mira, importantes. aquí te tengo que decir que no lo hago bien. Ajá. Yo soy, o sea, o por lo menos ese es mi sentimiento. Me gustaría tener más tiempo para mi hija y tener, pues eso, más tiempo para otras cosas también, pues para tener más ocio o no sé, incluso para de repente tumbarte a descansar. Pero yo soy una persona que trabajo muchísimo. En el fondo, a veces me regaño a mí misma porque es que a mí me encanta mi trabajo. O sea, a mí me encanta mi trabajo. Y es verdad que si te encanta tu trabajo y mi trabajo que es estar al día en todo lo que tiene que ver con analítica, inteligencia artificial, hoy en día necesitas mucho tiempo para estar al día porque tienes que estar viendo. Entonces, no solamente que trabajes en la empresa, es que luego cuando llegas a casa, pues sabes que tienes que estar leyendo cosas de actualidad. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho los posts en LinkedIn, pues tengo que leer mucho para ver luego si voy a sacar un post. Entonces, me dedico mucho tiempo al trabajo. Es verdad que el fin de semana y eso, pues estamos en casa juntas y tal, pero bueno, siempre tengo esa sensación de que yo no soy buena conciliadora. Debería de obligarme a mí misma a parar a veces y hacer otras cosas, pero no lo hago bien. Suspenso en este punto. Pues mira, no sé si me alegra, no me alegra, pero sí que es cierto que, bueno, yo me dedico a esto, a que las personas o las empresas o los líderes de empresas equilibren esa vida, que se centran en eso, en trabajar, trabajar, trabajar. Y no hay nada más maravilloso como parar, analizar, como tú bien dices, y una vez que analizas, tú que eres muy analítica, verás como los resultados a largo plazo, porque yo siempre digo lo mismo, si lo comparamos con comer, que siempre dice la gente, no, es que a mí me encanta comer y como mucho. Digo, a mí también me gusta comer, pero quiero comer durante más tiempo. ¿Me explico? O sea, si comes mucho ahora, quizás no llegue a mayor, ¿vale? Así que yo lo que hago es comer bien para comer durante más tiempo porque me encanta comer. Pues esto es igual. A ti te encanta trabajar, pues es mejor hacerlo de una manera equilibrada para poder trabajar y poder realizarte durante más tiempo, que es lo que creo que es lo que a mí por lo menos me gustaría. Ahí te lo dejo, Macarena. Muchas gracias. Nada, hombre, un placer poder ayudarte en el caso que puedas. ¿Qué podemos utilizar o cómo podemos utilizar si estamos en el inicio y así aprovecharnos de esta tecnología, ¿no? De todas estas personas que están, pues eso, emprendiendo o haciendo un negocio pequeño o grande, pero no saben cómo aprovecharse de esta tecnología y de esta maravilla como son todo el tema de analíticas y matemáticas y demás. ¿Cómo una persona de a pie, o no de a pie, sino uno que ya tenga sus intrigas, cómo puede hacer para aprovecharse? ¿Qué 3 consejos o qué nos diría o dónde se debería enfocar? No sé, lo que tú nos quieras contar que así de una manera sencilla puedan hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, yo os puedo compartir algunos errores que yo cometí como emprendedora y que si yo ahora volviese a emprender, pues haría las cosas de otra manera.
primero, es verdad que cuando uno emprende al principio, pues tienes que hacer 1000 cosas y tienes que hacer de todo. O sea, tienes que, a lo mejor, sea cual sea el negocio que uno emprende, imagínate que, por ejemplo, en mi caso particular, pues eso, ¿no? Hacer una empresa donde vendemos servicios de matemática aplicada a las empresas. Bueno, pero además de eso, tienes que aprender a contratar a las personas, tienes que aprender temas de, pues de eso, de presentación de impuestos, tienes que aprender también temas legales, porque al final una empresa, a medida además que va creciendo, pues son un montón de cosas y se va complicando uno. Entonces, yo, por ejemplo, aconsejaría desde el primer momento hacer bien las cosas. Es verdad que dices, a lo mejor no tengo dinero suficiente para contratar a una persona, como querría contratarla. Bueno, pues voy a contratarla y le voy a hacer un contrato de freelance, por ejemplo. Esas son pequeñas decisiones que la mayoría de los emprendedores tomamos, pero que luego, cuando la empresa se hace grande, pues al final son problemas, porque son cosas que no están bien hechas. Una cosa que hice yo desde el principio y me funcionó muy bien, que es una tontería, pero fíjate, yo me abrí 2 cuentas de banco en la empresa. Una cuenta, pues la normal, ¿no? Donde van entrando todos los ingresos y se generan los gastos, etcétera. Pero luego me abrí otra cuenta solamente para guardar el IVA. Y siempre que recibía un ingreso, pues siempre ponía el IVA como si no lo hubiera recibido, porque luego lo tienes que devolver, y ya me quedaba con el ingreso verdadero. Y eso es una cosa que hice que creo que fue un acierto, porque es verdad que muchas empresas pequeñitas al final mueren ahogadas. O sea, no mueren porque el emprendedor no lo haya hecho bien, en el sentido de que lo que quería hacer no era una cosa que los demás quisieran comprar. No, muchas veces las compañías mueren ahogadas por temas de impuestos, porque no se llega, porque te gastas el dinero antes de tenerlo, en fin, porque haces esas cosas mal gestionadas. Entonces, son pequeñas cositas que es mejor hacerlas bien. Y luego, desde el punto de vista de los datos, es interesante también siempre decir, intentar sacar datos de todas las cosas que se vayan haciendo. Y de manera muy sencillita, en un fichero Excel, pero ir viendo lo que se gasta cada día, lo que se vende cada día, pues dependiendo del negocio que uno haga, pues apuntar las cosas cada día, cada semana, y cuando ya se lleve 1 año o 2 años, pues ahí vais a tener un histórico de datos de los que sacar información y también de los que dar información a las personas, porque cuando tú al final presentas una empresa, pues presentas la historia de esa empresa. Y en la medida en que tengáis todo bien recogidito, con buenos datos, archivadito, en la medida que todo eso esté bien hecho, hablar de vuestra empresa lo vais a poder hacer mucho mejor. Claro, eso, mira, todo el tema de cuentas, cada vez que hago una entrevista, la mayoría de los que emprenden dicen lo mismo, o muy parecido, ¿no? Es decir, o sea, da igual, no sé si da igual la idea que tengas, pero si no tienes bien las finanzas, si no cuidas tus finanzas, las finanzas te van a cuidar a ti muy mal. O sea, ellas no tienen parangón, ¿no? Siempre van a ir a por ti. Sí que es verdad que yo, cuando he hecho así, es porque yo también hago eso, es que yo tengo 2 cuentas. El IVA me olvido porque al final yo soy nosotros somos unos meros tramitadores de IVA, porque el gobierno no puede capacitar tantos ingresos. Entonces, cada uno de los emprendedores, autónomos, etcétera, empresas, recoge el IVA del que compra y después lo tiene que entregar a la administración. Entonces, una de las mejores maneras es eso, dividirla. ¿Por qué? Porque después, si quieres ver tu balance, dices, ay, tengo tanto. No, tienes que pagar esto en impuestos, esto tal, esto es cual. Y sí que es verdad que te agradezco este consejo, que espero que los oyentes lo cojan al dedillo. Yo en el tema de tener todo en datos y tal, lo tengo, pero sí que es verdad que en mi inicio tengo que apurar y tengo que hacerlo muchísimo más. En temas financieros sí que es verdad que porque me encanta, pero en otros temas de tener más datos para poder reflejar el día a día, me impongo todas las semanas a hacer mis resúmenes y hacer, bueno, he hecho esto, he terminado esto, chequear todo, para que yo personalmente vaya avanzando. Y sí que es verdad, como tú bien dices, al final eso, cuando lo explicas a otra persona, tú lo tienes más asumido, ¿no? Que tenerlo todo ahí en el aire.
El hombre o la mente no tiene la capacidad de retención. Eso a veces las personas no lo conciben, pero es así. No tenemos la capacidad de retención. Yo, si no está en mi agenda y en mi Excel, no existe. Es una cosa que aprendí no hace mucho, pero es maravilloso. Bueno, Macarena, vamos a hacer te voy a hacer un pequeño resumen para ver si es verdad que más o menos nos hemos entendido y si tienes tú que preguntar alguna cosa más o añadir alguna cosa más, pero me dice. Bueno, Macarena, como ya sabéis, es una matemática, madre de una chica india, madre soltera, es socia de Deloitte, que entre todos los de esta gran compañía, y ya está en la parte de consultoría de Analytics Cognitive, que como nos ha preguntado, es todos esos datos que hacen que las empresas, las marañas que tienen las empresas de sus datos, ella lo soluciona y lo hace fácil para que al final, como consecuencia, pues esas personas y esos integrantes de esas empresas pues sean más felices porque le ha solucionado una maraña que tenía de datos y ella pues se los va solucionando para que sean más eficaces. La trayectoria que ha tenido ha sido maravillosa. Lo que creo que la mejor decisión que tuvo fue estudiar matemáticas. Pero al final, haber estudiado matemáticas, la típica a lo mejor cuando ella empezó a estudiar, pues sería dar clases de matemáticas y ella tenía otras inquietudes y entre muchos altibajos, muchas cosas, al final creó una empresa para resolver los problemas de empresas, ¿no? Con las matemáticas aplicadas, donde hizo un máster y mira, al final Deloitte y llegaron a un acuerdo y ahora es parte, como dice ella, ahora juega en la Champions League. Antes jugaba en el campo de su pueblo y ahora juega en la Champions League, donde seguramente tiene con ella en el equipo grandes personas que saben tanto o más que ella, que es lo que se importa. Rodéate de personas que sepan más que tú, porque así tú crecerás. Es algo que muchas veces con el ego no lo quiere, pero yo siempre quiero ser el último de la clase para llegar al primero. Es una máxima que es así. Después nos ha contado todo el tema de cómo las matemáticas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Así que como consejo os diría que tengáis datos. Es lo primero, tener datos de vuestras empresas, tener datos de lo que hacéis, tanto económicos como de redes sociales, de lo que tengáis, tener datos. ¿Por qué? Porque esos datos se van a convertir en decisiones eficaces. Si no sabes cómo ha ido una campaña publicitaria, si no sabes a quién la has llamado, si no tienes los clientes en un Excel mínimo para volver a hacer esa rellamada de si están contentos, si no, etcétera, etcétera. Cuanto más datos tengamos, más eficaces vamos a ser. Y es lo que viene a decir todo este, a lo mejor embrane de matemáticas analíticas y demás. Así que, Macarena, ¿alguna cosita que quieras añadir? ¿Hay alguna cosa que se me haya olvidado? Nada del resumen que has hecho tan perfecto. Qué capacidad. Pues gracias, no apunto nada, como puede ver, esto es todo así Esto no como... estaba preparado, también es importante que la gente lo sepa, porque hay muchos podcasts que antes te pasan las preguntas, qué tal, pero No, espontáneo. esto decidimos de hacer una pequeña guía, ¿no? De hecho, bueno, pues hacer una escaleta, tal, pero después ha sido una conversación porque no sé por qué nos conectamos Macarena y yo bastante bien y hacemos cosas que espero que cuando lo escuchéis, espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo y se ve en la cara de Macarena que también ha disfrutado, ojo. Mucho. Así que también la podéis ver en el YouTube. Macarena, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren hacerte alguna pregunta? Porque, ojo, Macarena responde las preguntas. Doy fe. Si no, no estaríamos aquí. Pues mira, lo más fácil es que me conecten a través de LinkedIn. Es lo más fácil, porque, como dice Santiago, yo siempre respondo en LinkedIn y además muchas veces pues luego doy mi email en LinkedIn también. O sea que bueno, LinkedIn creo que es el canal perfecto. Vale, pues cuando en la descripción del capítulo veréis ahí yo pondré el enlace del LinkedIn de Macarena para que podáis conectar con ella y también dejaré el enlace de la web de Deloitte por si alguien quiere investigar algo más sobre esta gran empresa que es grandísima, ojo, yo estaba ahí mirando y es muy grande. Así que nada, os recuerdo que si quieres te puedes suscribir al canal que estás escuchando, donde lo estés escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde quieras, le das a suscribirte, nos sigues y así no te pierdes ningún capítulo, salimos una vez a la semana, entrevistas como puedes ver maravillosas y si quieres, por favor, nos das 5 estrellas y así pues nos hace un poquito más fácil que sacamos los primeros, que hay mucha competencia, maravillosa competencia por otro lado. Así que espero que te haya gustado, si te ha gustado y lo compartes, pues nos harán más grandes. Y nada, si quieres cualquier otra más información, pues vente a desarrollatri.com y hola@desarrollatri.com y ahí estaré yo para contestarte a lo que necesites. Comenta, dinos lo que quieras, veniros a LinkedIn. Los dos estamos en LinkedIn bastante activos, veniros preguntando lo que deseéis. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias Macarena por este ratito.
Espero que haya disfrutado como yo y nada, nos vemos pronto. Vale. Venga, muchas gracias.